Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para cuando ustedes lo vean. Este video, acá nuevamente yo, Guillermo Esquinela, para dar continuidad al módulo de farmacocinética en lo que hace al proceso de distribución. Bueno, esta diapositiva ustedes ya la vieron tanto en el primer seminario teórico como en el primer video subido al entorno. Pero bueno, quiero reiterarla porque creo que es muy importante en cuanto a este hábito que ustedes tienen de utilizar las imágenes, las diapositivas de las clases teóricas como material de estudio. Entonces, la idea es esto, los contenidos que vertidos en las diapositivas de los videos subidos al entorno, como en este caso, bueno, es usados en los seminarios teóricos presenciales, no reemplazan a los textos de farmacología para el estudio de la materia. Eso hace que nosotros le insistimos de que tienen que ir a textos originales también. Tanto la clase del seminario teórico presencial como en estos videos, se define un marco teórico en el cual se van a desarrollar los trabajos prácticos y tienen que ser utilizadas, como dice ahí, como guía de estudio. Esto hace que no cubra el 100% de determinados aspectos teóricos que posteriormente se le pueden pedir y preguntar en la materia en distintas instancias de evaluación. En el entorno ustedes pueden encontrar estos libros, que son los que pueden utilizar como material de estudio, y, y esta invitación que le hacemos seguir a la bibliografía original, especializada, de los libros también tiene que ver con que el proceso de aprendizaje requiere no solamente que sea captado a partir de una imagen y tratar de memorizarla, sino a través de la lectura y el procesamiento de esa información. Cuando hablo de procesamiento de esa información, va a incluir algunas temáticas nuevas, en este caso con el enfoque farmacológico, que a veces están ligadas a otras temáticas que ustedes ya vieron. Por lo tanto, cuando algo les suene a que esto es de biología, esto lo vi en fisiología, esto lo vi en bioquímica o donde sea, ustedes vuelvan a esos textos, a esos conocimientos y vean de qué manera lo pueden traer para reforzar o darle fundamento a esta temática de la farmacología. En el video correspondiente al primer seminario teórico de farmacocinética ya observamos esta imagen y sobre ella definimos de manera general los procesos de absorción, distribución y eliminación. Definimos a la absorción como el pasaje del fármaco desde el sitio de administración a la circulación sistémica. Una vez que el fármaco llega a la circulación sistémica, está disponible para su distribución y eliminación. Ahora vamos a entender por distribución al pasaje del fármaco desde la circulación sistémica a los fluidos intersticiales e intracelulares de los diferentes tejidos, para este modelo que estamos mostrando. En la etapa de distribución, como ya mencionamos, el fármaco tiene acceso con mayor o menor velocidad a algunos órganos y tejidos dependiendo si forman parte del compartimento central o del compartimento periférico. El fármaco va a llegar al sitio de acción terapéutica
en este caso habíamos señalado al corazón, pero también puede llegar a sitios a muchos otros sitios, en los cuales, como vemos acá, puede llegar al hueso, al músculo, riñón, pulmón, etc. Sistema nervioso central. Puede llegar a distintos sitios y puede que produzca una acción no deseada, que es el caso donde en esos tejidos o en esos órganos existe la diana farmacológica, pero genera efectos que no son los deseados terapéuticamente. Y también puede llegar a tejidos donde puede no existir la diana farmacológica y termina actuando como un reservorio de fármaco, que pasado el tiempo de administración, desde esos tejidos empieza un flujo de fármacos desde esos tejidos a la circulación sistémica para finalmente ser eliminados. Insistimos que también que desde la circulación sistémica también se elimina el fármaco por procesos de metabolización y o excreción. Este tema va a ser el tema que vamos a considerar en el próximo seminario teórico. En esta diapositiva tenemos nuevamente este esquema en el cual nosotros tratamos de representar la simultaneidad de los procesos de absorción, de distribución y de eliminación de un fármaco. Nosotros lo que vemos, lo que podemos ver y vamos a cuantificar es cómo varía la concentración del fármaco en el plasma. Habíamos dicho que en los distintos tejidos no lo podemos medir por una razón de que sería muy cruento realizarlo y no carecería de sentido. Por lo tanto, sobre esta base, les solicito nuevamente un ejercicio de imaginación para poder visualizar qué es lo que puede ir pasando si nosotros podríamos imaginar que vemos cómo se distribuye, cómo llega ese fármaco en el tiempo en cada uno de estos tejidos. Ya habíamos hablado de compartimento central, de compartimento periférico y nos podíamos plantear que en los tejidos, órganos del compartimento central, el fármaco iba a llegar más rápidamente que en los tejidos, órganos del compartimento periférico. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo vemos? Siempre lo vemos como cómo varía la concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo. En este caso, por la forma de la curva, como ustedes ya vieron, por la forma de la curva, como lo vieron en el primer trabajo práctico, podría corresponder a una administración por vía intravenosa. Yo dispongo el fármaco en el compartimento central, en el plasma, perdón, en circulación sistémica directamente. Desde el plasma dijimos que ya estaba disponible inmediatamente para distribuirse el fármaco y para también eliminarse. Ahora, ¿qué pasa en los distintos tejidos? En los distintos tejidos nos podemos imaginar lo siguiente. Nos podemos imaginar que la variación de la concentración plasmática con el tiempo va a responder a una curva de estas características, en el cual se observa una primera etapa en la cual el fármaco tiende a
ingresar a los tejidos, y una segunda etapa, cuando la concentración en el plasma ya se hace muy baja o se hace baja como consecuencia de que los procesos de eliminación, diríamos, van depurando ese fármaco. Tenemos una etapa en la cual desde los tejidos, diríamos, se va eliminando el fármaco que le había llegado anteriormente. Este ejercicio me parece que es importante porque estas velocidades de ingreso hacia los tejidos o de egreso de los tejidos hacen al proceso que estamos tratando hoy, que es el de distribución. Para hablar de distribución es importante recuperar de fisiología la distribución del agua corporal. Siempre en este caso hay un estado de idealización. Se habla de un individuo de 70 kilos que, que es un individuo ideal, que plantea que el 60%, o sea, aprendimos de que el 60% de ese peso corporal es agua total, que son alrededor de 42 litros, que a su vez se divide en el líquido extracelular y líquido intracelular. El intracelular responde alrededor de un 40%, o sea, unos 28 litros, y el extracelular a unos 14 litros distribuidos en el líquido intersticial, que es un 15% más o menos, y el plasma. Esto les pido que vuelvan a recordar, a recuperar lo que se les enseñó en fisiología, porque de esta distribución de líquidos plasmáticos, líquido intersticial y líquido intracelular, nos va a servir para consolidar el concepto de distribución. Bueno, a partir de este momento vamos a tratar de ir definiendo y consolidando el concepto de distribución desde el punto de vista farmacocinético. Es el pasaje del fármaco desde la circulación sistémica a los fluidos intersticiales e intracelulares. Nosotros, ¿qué habíamos visto? Cómo llegaba el fármaco a la circulación sistémica a través de un proceso de absorción para vías como la vía oral, intramuscular, subcutánea, etc. O también otra posibilidad, por ejemplo, a través de la vía intravenosa, donde directamente se disponía, se ponía el fármaco en la circulación sistémica. Una vez que este fármaco se encuentra en el plasma, tiene distintos destinos. Uno es el de ser eliminado, otro es que desde este compartimento se distribuya al líquido intersticial o al líquido intracelular. ¿De qué forma va a ocurrir? Eso lo vamos a ir viendo. Pero es importante que retomemos esta curva que habíamos visto en la primera presentación, que relacionaba la concentración plasmática del fármaco respecto del tiempo. O sea, nos ponemos en observadores de lo que ocurre en el plasma. ¿Cómo varía la concentración del fármaco en el plasma? Donde en determinados momentos habíamos dicho que había zonas donde la velocidad específica de absorción era mayor a la de eliminación, que después la de eliminación se hacía mayor a la de absorción, hasta que finalmente
debíamos considerar el proceso de eliminación. Entonces, ahí es donde nosotros, y habíamos dicho que desde el momento que el fármaco estaba en la sangre, además de la eliminación, teníamos la posibilidad de que se distribuya. O sea que el proceso de distribución lo vamos a ver en determinadas regiones de esta curva, hasta que en determinado momento, o sea, en el sentido de que sentimos que el fármaco, vamos a poder considerar que el fármaco va en esta dirección. Cuando la concentración del fármaco en el sitio de administración desaparece, se anula, tenemos que empezar a imaginar un proceso en este otro sentido, o sea, desde el líquido intracelular, intersticial, al plasma, para que finalmente termine eliminándose, donde ya estamos hablando de esta región de la curva. En esta diapositiva quiero que focalicemos en que en cada compartimento planteé que el fármaco puede estar en una forma ligada a proteína y en una forma libre, soluble. Esta forma libre o soluble es la que va a poder atravesar las membranas. La que está ligada a proteínas, no. Este equilibrio, entre comillas, el concepto de equilibrio, pero esta relación entre forma libre y forma ligada a proteína va a depender de propiedades estructurales del fármaco. Una de esas propiedades está vinculada a la liposolubilidad o hidrosolubilidad. Si ustedes recuerdan cómo se transportaban los ácidos grasos, los ácidos grasos se transportaban unidos fundamentalmente a la albúmina, a bolsillos hidrofóbicos que presenta la proteína. Bueno, los fármacos también hacen uso de estas regiones de la estructura proteica para poder solucionar su relativa hidrosolubilidad. Ahora, yo quiero que eso que nosotros habíamos visto para el plasma y que habíamos entendido con los ácidos grasos, con esteroides, etcétera, lo podamos ver o imaginar en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. Pero ¿qué vamos a encontrar en estos espacios? Diferencias quali y cuantitativas, el tipo de proteínas o cantidades relativas de proteínas que hay en un compartimento o en otro. Por lo tanto, nos permite empezar a sospechar que según la estructura química de este fármaco, va a haber una tendencia a acumularse o no. Puede ser que no haya una acumulación, pero que se van a distribuir de forma, pueden distribuirse, mejor dicho, de forma diferente en términos de concentración en un compartimento u otro. Acá, en estas tablas, podemos ver porcentaje de unión de proteínas del plasma de distintos fármacos. Tenemos desde el atenolol, que es un beta bloqueante o litio, hasta el naproxeno, que es un AINE, o warfarina, que es un anticoagulante, que tenemos, como ven, distintos porcentajes de unión a proteínas plasmáticas. Eso está muy vinculado con la estructura química de estos fármacos. Y a su vez podemos plantear
distintos en el caso de la albúmina como una de las proteínas plasmáticas, a las cuales se pueden unir fármacos, que hay determinados sitios, porque como son bolsillos, dijimos, hidrofóbicos, que tienen un determinado tamaño, puede haber moléculas que no entren en ese sitio y en un sitio y en el otro sitio sí entren. Podemos ver que dentro de una misma proteína, los fármacos se pueden unir a distintos sitios. Ese mismo concepto, que está bien estudiado a nivel de proteínas plasmáticas y de albúmina en particular, lo podemos imaginar con respecto al fármaco en el líquido intersticial y el líquido intracelular de distintos tejidos, donde van a tener distinta composición proteica. Eso nuevamente nos permite a nosotros consolidar o empezar a sospechar que el fármaco no se va a distribuir de igual forma en todos los líquidos, en toda el agua de los distintos compartimentos plasmáticos, intersticiales e. Como señalamos en la diapositiva anterior, los fármacos se unen a las proteínas plasmáticas. En este cuadro se puede ver que los fármacos además presentan diferencias de afinidades por diferentes proteínas. Vemos el caso de la albúmina, donde los barbitúricos, la benzodiazepina, los antiinflamatorios no esteroideos, la warfarina, que es un anticoagulante, etc., no se preocupen por los fármacos, eso poco a poco lo vamos a ir viendo, tienen mayor tendencia por la albúmina, mientras que los betabloqueantes, la lidocaína, el verapamilo, tienen una mayor afinidad por la alfa-1 glicoproteína ácida. ¿Qué puede pasar cuando un fármaco llega al interior de una célula? Podría considerar que se encuentra en un compartimento con un pH diferente. En la sangre el pH es 7,4, en el citosol 7,2. Por lo tanto, un fármaco base débil tendría tendencia a acumularse dentro de la célula. Entonces, podría ser una observación interesante. Ahora, cada tejido, célula, ofrece una composición proteica diferente, lo que nos permite suponer que habrá fármacos que se unirán a estas proteínas de manera diferencial. También ocurre con los fármacos liposolubles, que tenderán a acumularse en aquellos tejidos con un mayor contenido lipídico. ¿Qué pasa con las organelas celulares? Podemos ver que el pH lisosomal es de 4,7, lo que favorecería la concentración de fármacos básicos dentro de estas organelas. Y en las mitocondrias el pH es 8, lo que favorecería la concentración de fármacos ácidos. O sea, el fármaco, a su vez, también dentro de la célula se distribuye en distintos compartimentos. A altas dosis, por ejemplo, dos antimicrobianos como el cloranfenicol y las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteínas en mitocondrias intactas. Esto permite hipotetizar que el sitio de unión de estos antibióticos en el ribosoma bacteriano parece estar conservado en los ribosomas mitocondriales. Entonces, la tendencia de un fármaco a estar dentro de una célula depende de muchos factores, como hemos visto en esta representación. A modo de ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que los fármacos pueden almacenarse en órganos específicos o unirse a constituyentes específicos de los tejidos. Por ejemplo, la digoxina, que se une a proteínas del músculo
cardíaco, el músculo esquelético. La digoxina es un glucósido cardiotónico. En el hígado también la digoxina tiende a unirse a proteínas del hígado. La cloroquina, que se utiliza en el tratamiento o prevención de la malaria, tetraciclina, que es un antimicrobiano. En el riñón, cloroquina y digoxina. En la glándula tiroide, el yodo. La clorpromacina, para que se utiliza para el tratamiento de los síntomas de la esquizofrenia, eh, tiende a acumularse en el cerebro, lo mismo que la isoniazida, que es un antituberculoso, o la acetazolamida, que es un diurético. En la retina la cloroquina tiende a unirse a nucleoproteínas de la retina, la efedrina, que es una amina simpático-mimética, y la atropina, que es un antagonista muscarínico, en el iris tiende a unirse a la melanina. Tetraciclinas, metales pesados, tienden a unirse, almacenarse en huesos y dientes, debido a sus mucopolisacáridos del tejido conectivo. En el tejido adiposo, por ejemplo, el tiopental, que es un anestésico barbitúrico de acción rápida y de corta duración. eh, y también en el caso de tóxicos como el DDT o el arsénico, que, por ejemplo, en el caso del arsénico, que tiende a acumularse en el pelo. La idea de esta diapositiva es mostrar sitios de almacenamiento de fármacos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de imaginación en el cual imaginamos una administración intravenosa de un fármaco. Inmediatamente después de la administración, ¿qué dijimos? O sea, la administración intravenosa es directamente en la circulación sistémica. El fármaco llega a los órganos más perfundidos, constituyendo entre la circulación sistémica y estos órganos más perfundidos lo que llamamos compartimento central. Esa es la primera impresión. Ahora, a partir de ahí, una vez en la sangre, también empieza a distribuirse, empieza a eliminarse siempre, no hay que olvidarse, pero también empieza a distribuirse a otros tejidos periféricos de forma más lenta. Imagínense que llegar al tejido óseo va a ser diferente a llegar al tejido, al, al, al corazón o a los riñones o al hígado. ¿De qué factores van a depender esta distribución? Bueno, acá tenemos una lista de factores que podemos considerar, como el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar. Eso, en términos generales, plantea que si bien atraviesa membrana, hay otras que son barreras que son diferentes, tienen distintas estructuras. Una de ellas es la barrera hematocefálica, donde una de esas no es tan simple como pensar atravesar una capa lipídica. Después la otra es la estructura de la droga, o sea, si es más liposoluble, si es menos liposoluble, si tiene grupos polares muy iónicos, tendrá que utilizar otros mecanismos por el cual se va a distribuir. La unión del fármaco a proteínas. Si tiene mucha afinidad por la proteína, va a haber una mayor proporción de fármaco unido a la proteína y una menor proporción de libre, lo cual los procesos de distribución se pueden hacer más lentos. Y también, al igual que vimos para absorción, los fenómenos relacionados, si son fármacos ácidos o bases débiles, a la relación entre pH y pKa de los distintos compartimentos.
Esto nos hace suponer que una vez que se definió la distribución, vamos a tener distintas posibilidades según estos factores que determinan la distribución. Bueno, estas posibilidades son que si el fármaco yo lo administro por vía intravenosa, por ejemplo, ese fármaco no pueda distribuirse hacia los espacios intersticiales e intracelulares y quede eh, el fármaco de alguna manera recluido dentro de el espacio plasmático, dentro del espacio vascular. Otra posibilidad es que el fármaco pueda estar en el espacio vascular, pero pueda distribuirse en, en el líquido intersticial. Otra posibilidad es que el fármaco se distribuya homogéneamente entre el espacio vascular, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Y otra posibilidad es que el fármaco se distribuya desde el espacio vascular, pero que se termine concentrando dentro de los líquidos intracelulares. Para ir introduciéndonos más en el tema de distribución del fármaco en un organismo ideal, como dijimos, necesitamos recordar, recuperar algunos conceptos que traemos de la secundaria y que también seguramente hemos utilizado en biología, hemos utilizado en bioquímica, se ha utilizado en fisiología, que es el concepto de disolución. Las disoluciones son sistemas materiales homogéneos formados por dos o más compuestos. Como lo vemos, bueno, tenemos un soluto que es fuera de disolución, que lo agrego a un disolvente y que después de agitar se distribuye de forma homogénea, en el cual yo no puedo distinguir dos fases, sino que va a ser una única fase, pero hay dos componentes en este caso. También hay que recuperar la magnitud que expresa cuánto hay de este soluto en esta disolución, en la cual uno intuitivamente aprende cuando recién da los primeros pasos que hay más soluciones más diluidas y hay otras más concentradas, pero la manera de cuantificarla es a través de las unidades de concentración, que expresan la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o disolvente. Existen distintas unidades de concentración. Eh, Ustedes seguramente han utilizado la de normalidad, donde expresa miliequivalentes por litro o equivalentes por litros. La de molaridad, donde expresa milimolar, milimoles por litro o moles por litros. Y el tanto por ciento en peso, que expresa la cantidad de gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Bueno, ustedes han utilizado diferentes modelos y seguirán utilizando tanto en fisiología como en bioquímica, biología, que son situaciones que se plantean para poder dar explicaciones a los procesos que se observan. En este caso vamos a definir un modelo en el cual consideramos la administración de un fármaco a la sangre, considerando un sistema cerrado en el cual todo el fármaco que se
administró se va a terminar disolviendo en el volumen del líquido que hay en ese recipiente. Eso nos va a permitir definir la concentración plasmática como la cantidad de fármaco administrado, o sea, la dosis, respecto, o sea, dividido al volumen en el cual se distribuyó. Es la cantidad de fármaco respecto al volumen que se distribuyó, considerando que en este caso va a ser una distribución homogénea, porque el sistema está cerrado. Por lo que habíamos hablado en la clase anterior y al principio de esta, habíamos visto que en el proceso de administración del fármaco, de distribución del fármaco, existía un proceso de eliminación del fármaco. O sea, ese fármaco, el volumen permanecía constante en el organismo, pero el organismo se iba encargando de eliminar a ese fármaco, sacárselo de encima. Y veíamos eso, que en una administración intravenosa teníamos una concentración plasmática elevada a tiempo cero y que con el tiempo iba bajando porque el organismo se encargaba de eliminar a ese fármaco. Considerando esta primera ecuación, considerando este primer modelo cerrado, podemos despejar o podemos definir al volumen de distribución, expresado como la relación entre la dosis administrada dividido la concentración plasmática a tiempo cero. Este volumen de distribución se va a constituir como un parámetro farmacocinético que nos da idea del espacio corporal aparente en el cual se distribuye el fármaco, que junto a la biodisponibilidad, que ya hablamos de ella, es la fracción del fármaco inalterado que llega a la circulación sanguínea, y otros parámetros farmacocinéticos como va a ser el que vamos a ver en las próximas clases, como el aclaramiento, clearance del fármaco, que es la cantidad de eliminación del fármaco por unidad de tiempo, o la semivida de eliminación o vida media de eliminación, como el tiempo necesario para reducir la concentración plasmática a la mitad. Todos estos parámetros los vamos a ir viendo y los vamos a ir utilizando, porque estos parámetros nos van a permitir calcular la dosificación adecuada y garantizar la seguridad terapéutica. Ahora vamos a hablar de este volumen de distribución. Esto surge, como dijimos, de un modelo cerrado que no es el real. Por lo tanto, pero va a servirnos. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de este parámetro volumen de distribución tratando de hacer un ajuste, ajustándolo o tratándolo de comprender su utilidad en un sistema real. El volumen de distribución aparente, y acá vamos a agregar la palabra aparente, es una medida del volumen de líquido disponible hipotético necesario para contener toda la cantidad del fármaco en el caso de que éste estuviese homogéneamente distribuido y en la misma concentración que en el torrente sanguíneo. A ver, el volumen de distribución calculado, o sea, no tiene un equivalente físico directo, por lo que no puede considerarse un volumen anatómico real. Generalmente se define como un volumen
aparente, de ahí surge la palabra, ya que se calcula a partir de la concentración del fármaco en la sangre. Como hemos dicho, siempre estamos mirando cómo varía la concentración del fármaco en la sangre, una vez que se alcanzó el equilibrio de distribución. En realidad, la concentración del fármaco varía significativamente entre los distintos tejidos, como ya dijimos, y espacios corporales. No obstante, una vez alcanzado el equilibrio, los cambios temporales de concentración en los distintos tejidos son proporcionales a los cambios observados en la concentración plasmática. De ahí la referencia, como también hemos mencionado anteriormente. El volumen de distribución se expresa en litros o ajustando por kilos en litros kilos. El valor del volumen de distribución aparente se mueve entre márgenes muy amplios, dependiendo de las características de su distribución y obviamente las características físico-químicas de ese fármaco en relación a los distintos tejidos a los cuales puede acceder. Los fármacos que quedan confinados en el compartimento vascular tienen un volumen de distribución aparente similar o ligeramente mayor al volumen plasmático, que supone alrededor del, como dijimos, del 5% del peso corporal para un individuo, una persona de 70 kilogramos, correspondería a unos 3 litros y medio. Mientras que aquellos fármacos que se unen fuertemente a los tejidos periféricos pueden alcanzar volumen de distribución aparente de hasta miles de litros, como el caso de la quinacrina, que es un antimalárico sintético. Como a modo de ejemplos de volumen de distribución de los fármacos, podemos tener la heparina, por ejemplo, en la cual por su estructura química es un heteropolisacárido con grupos sulfatados, o sea, con unas cargas negativas muy importantes de correspondiente a los sulfatos que tiene unidos, administradas por vía intravenosa, por su estructura química no puede distribuirse a los líquidos intersticiales e intracelulares. Queda confinada en el espacio plasmático con un volumen de distribución de alrededor de 3 litros y medio. Podemos tener otras situaciones en las cuales el fármaco permanece en parte en el plasma y en los líquidos intersticiales y no accede a la célula, como puede ser el caso de la insulina, eh, la warfarina, un anticoagulante oral, la furosemida, un diurético, o ya los casos en los cuales el fármaco puede distribuirse homogéneamente o relativamente homogéneamente en el compartimento plasmático, en el intersticial, en el intracelular, o tiende a concentrarse en los líquidos intracelulares e intersticiales y muy poco en el plasma o nada en el plasmático. Entre ellos tenemos fármacos como la fenitoína, un antiepiléptico, benzodiazepinas, analgésicos como la morfina, nortriptilina, un antidepresivo, etc. Muchos de estos fármacos que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Con la finalidad de calcular el volumen de distribución aparente, vamos a hacer una primera consideración que es que en el caso que el fármaco se administre por vía intravenosa, la cantidad de fármaco absorbida será igual a la dosis. En el caso de utilizar otra vía de administración,
La cantidad estará determinada por la biodisponibilidad. Por ejemplo, acá observando esta curva de concentración plasmática en función del tiempo, un fármaco que se administra por vía intravenosa en forma de bolo a una dosis de 100 miligramos, inmediatamente tras la administración se hace la toma de muestra de sangre y se cuantifica la concentración plasmática inicial del fármaco, que en este caso resultaría ser 10 miligramos litros. Con estos valores, el volumen de distribución surge muy fácilmente dividiendo la dosis por la concentración plasmática a tiempo cero, que da como resultado en este caso 10 litros. Este cálculo sería válido en el caso más sencillo para un fármaco administrado en bolus que se distribuyera de forma inmediata en un solo compartimento. Este concepto de un compartimento en farmacocinética lo vamos a desarrollar en la próxima clase teórica. Esta otra figura ilustra una situación más compleja utilizando el ejemplo del diazepam, que también vamos a considerar con más detalle en la siguiente clase. La estimación del volumen de distribución aparente, en este caso, debe hacerse a partir de la concentración plasmática estimada tras alcanzar el equilibrio de distribución, para no subestimar el valor. En este caso, la concentración plasmática a tiempo cero que debe utilizarse en el cálculo del volumen de distribución sería 1 micromol por litro, que es un valor extrapolado, como ven acá, al origen. El volumen de distribución este se llama o se denomina volumen de distribución extrapolado. De haberse usado el valor real a tiempo cero, que en este caso rondaría alrededor de los 3 micromol por litro, en esta curva, el volumen de distribución hubiese sido significativamente subestimado. O sea, si yo divido por 3 esto, el volumen de distribución hubiese sido menor. Estas consideraciones se van a desarrollar en el trabajo práctico, pero también en la clase siguiente correspondiente a cinéticas de eliminación. En la diapositiva anterior vimos cómo podíamos calcular el volumen de distribución aparente y también conceptualizamos el valor, tratamos de entender qué importancia le podemos dar a este valor de volumen de distribución aparente. Ahora vamos a ver también qué utilidad nos puede dar conocer, saber la magnitud de este volumen de distribución aparente. ¿Para qué va a servir? Para calcular la dosis de carga. ¿Qué entendemos por carga de un fármaco? Como dice acá, se denomina carga de un fármaco a la administración de una dosis elevada, necesaria para alcanzar rápidamente niveles terapéuticos en sangre. Niveles terapéuticos en sangre. ¿Qué significa? Los invito a ver nuevamente esta curva que relaciona la concentración plasmática con el tiempo.
Niveles terapéuticos en sangre significa que nosotros necesitamos que el fármaco alcance una determinada concentración en sangre para poder nosotros empezar a observar el efecto terapéutico. Eso significa que nos garantizamos que en el sitio de acción, sobre el blanco farmacológico, está llegando el fármaco en una concentración adecuada. Recuerden siempre que nosotros estamos observando el fenómeno desde la variación de la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. Por lo tanto, va a existir un rango, vamos a definir un rango que empieza a partir de este punto, en este caso de esta gráfica, conocido como concentración mínima efectiva, que es la concentración que nosotros necesitamos alcanzar para empezar a ver un efecto. Por encima de esto es ilimitado ese efecto terapéutico. No, no es ilimitado. Tenemos un espacio que es este que les marqué, que lo vamos a llamar rango terapéutico, ventana terapéutica, intervalo terapéutico, qué sé yo. En los libros pueden encontrar distintas formas de llamarlo. Pero nosotros vamos a tener nuestro efecto terapéutico en este espacio. Por debajo no tengo efecto. Y por arriba de este límite que yo puse, que lo denomino concentración mínima tóxica, voy a empezar a observar efectos no deseados. En el caso de una administración de este tipo, vamos a suponer que es oral o intramuscular, vamos a observar distintas zonas. Una es esta zona que se denomina periodo de latencia o tiempo de retraso, que es desde el momento en que se administró el tiempo que demora hasta alcanzar la concentración mínima efectiva. Después vamos a tener un rango de tiempo, que es este, que es el tiempo de duración del efecto terapéutico. Después vamos a ver en antibióticos, hay unos interesantes modelos donde vamos a ver que es posible, a pesar de que el fármaco ya cayó por debajo de las concentraciones mínimas inhibitorias del antibiótico, puede seguir teniendo efecto. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En términos generales nos vamos a referir a este modelo, un modelo clásico. Entonces, volvemos a que la dosis de carga va a ser una dosis que yo voy a administrar para poder ubicarme rápidamente en una concentración plasmática que esté comprendida dentro del rango terapéutico. Puede ser más baja, puede ser más alta, pero no puedo sobrepasar la concentración mínima tóxica ni quedarme por debajo. Es importante plantear que la carga en la mayoría de las situaciones clínicas que ustedes van a vivir por su experiencia, no es necesario realizarla. Pero la explicamos para que en un determinado momento puede ser útil y le explicamos como forma de darle una utilidad o ver para qué podemos utilizar este concepto de volumen de distribución. ¿Cómo calculamos la dosis de carga? Bueno, tomando en cuenta
una, oyendo, remontándonos al concepto de unidades de concentración, decimos que la concentración es igual a la cantidad de soluto dividido el volumen de disolución en el cual se disuelve. A partir de ahí, la cantidad de soluto lo podemos considerar como, lo vamos a llamar dosis. La concentración que vamos a calcular está vinculada a la concentración que nosotros vemos en el plasma. No se olviden que la concentración intracelular o intersticial puede ser diferente, y el volumen que nos vamos a referir es el volumen de distribución aparente. De esa ecuación original de concentración podemos plantear que despejar de forma tal que la dosis de carga es igual a la concentración del fármaco en el plasma por el volumen de distribución. Acá abajo aclaro que no debe utilizarse como sinónimo dosis inicial con dosis de carga. En la mayoría de los casos, eh, la dosis, por ejemplo, por vía oral, las dosis que se consumen o que uno encuentra cuando va a buscar un fármaco son fijas. Por lo tanto, eh, la dosis inicial va a ser la misma, y no es que hay una primera dosis mayor y después hay otras menores para mantener la concentración plasmática del fármaco dentro del rango terapéutico. Entonces, dividir dosis de carga, que es la cantidad de fármaco que necesitamos para alcanzar lo más rápidamente posible y ubicarnos dentro del rango terapéutico, y la dosis inicial va a ser seguramente, puede ser menor, pero puede que alcancemos con la dosis inicial un nivel bajo de concentración plasmática, y después vamos a ir viendo que puede ir subiendo. O puede ocurrir de que no se alcance, pero ya en la segunda dosis estemos ubicados dentro del rango terapéutico. Bueno, terminando la presentación, vamos a referirnos a los factores que afectan el volumen de distribución aparente. Hay causas que pueden ser de tipo fisiológico, patológico, diatrógeno, y vamos a ver una serie de ejemplos que lo vi en la bibliografía y me pareció que estaba bastante bueno separarlos como factores que afectan el volumen real eh, de la persona, y factores que afectan la unión a proteínas plasmáticas. Estas son clasificaciones o formas de representar. Ustedes, si las ven en un listado y las interpretan, da exactamente lo mismo. Vamos a referirnos como ejemplo, el primer ejemplo, a los edemas. Los edemas se caracterizan por un aumento en el contenido en el volumen del líquido intersticial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los fármacos hidrosolubles y con los fármacos liposolubles? En el caso de los fármacos hidrosolubles van a tener un volumen que le es afín mayor, por lo tanto va a haber una tendencia a acumularse el fármaco en ese compartimento. Por lo tanto, el volumen de distribución aumentaría. Por lo contrario, los liposolubles tienen un medio en ese volumen intersticial, mayor volumen intersticial, tiene un medio que no le es favorable, por lo tanto, tendría mayor tendencia a quedarse en el compartimento plasmático, lo cual produciría una reducción del volumen de distribución. Esa es la lógica con la cual tenemos que ir moviéndonos o utilizando en cada uno de estos casos.
También ocurre en la obesidad como una situación casi inversa de análisis, en la cual la obesidad ofrece un mayor volumen, o sea, hay un cambio del volumen real, porque hay con un mayor volumen de tejido adiposo, con mayor contenido de lípido. Eso me consta, el día que me conozcan personalmente se van a dar cuenta que a mí esa situación me consta. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los fármacos liposolubles van a tener un espacio, un mayor espacio para disolverse. Por lo tanto, el volumen de distribución aumentaría y por lo contrario, con los fármacos hidrosolubles que verían reducido su volumen de distribución. En situaciones patológicas como la insuficiencia cardíaca, les planteo en este momento que el primer análisis que vamos a hacer es un análisis de tipo casi teórico, ideal. Una insuficiencia cardíaca produce una disminución en la perfusión en los tejidos. Eso haría que la distribución del fármaco sería más dificultosa. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca produciría una reducción en el volumen de distribución y en ese caso sería tanto para los fármacos hidrosolubles como para los liposolubles. Les planteé que era una situación ideal en el análisis. Puede que ocurra, pero también la insuficiencia cardíaca produce alteraciones colaterales, como por ejemplo el edema, y bueno, vimos que en el edema había diferencias entre si el fármaco era hidrosoluble o liposoluble. ¿Qué va a pesar más? No sé, va a depender del fármaco, va a depender del paciente, de- del grado del tipo de insuficiencia cardíaca, cuánto edema se puede generar, por lo tanto puede llegar a ocurrir que en una insuficiencia cardíaca en una persona determinada con un fármaco determinado, el volumen de distribución finalmente no se vea alterado, se vea compensado. Otro caso es la discidosis plasmática. Bueno, acá vamos a entrar en juego, a poner en juego nuevamente qué nos brinda saber esa diferencia entre el pH y el pKa de un fármaco, que puede ser un ácido débil o una base débil. Si es un ácido débil, una acidosis en el compartimento plasmático va a favorecer o va a desplazar el equilibrio hacia la forma no ionizada, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de fármaco disponible para difundir a través de la membrana, por lo tanto distribuirse. Por lo contrario, un fármaco base débil en un medio más ácido va a predominar la forma ionizada, la forma protonada, lo cual le dificulta el pasaje a través de la membrana. Por lo tanto, de ese análisis podemos plantear que los ácidos débiles en un estado de acidosis aumentan su volumen de distribución y las bases débiles reducen. Hay otras circunstancias patológicas que las dejo que ustedes la analicen, les propongo que puede pasar en un determinado proceso inflamatorio, en una enfermedad renal, o sea, traten de indagar, eso les va a dar posibilidad, les va a facilitar la comprensión o la utilidad de entender el concepto de volumen de distribución aparente. Los otros factores que podemos mencionar están relacionados con la alteración de la unión a proteínas plasmáticas.
Vamos a dar algunos pocos ejemplos, pero bueno, algunos casos son factores de tipo fisiológico que tienen que ver con el contenido de, por ejemplo, albúmina en sangre en el caso de los recién nacidos o de los ancianos. En general, o pueden llegar a estar disminuidos. También en estos casos de los recién nacidos, de los niños y los ancianos, cabe pensar que puede haber un cambio en el volumen real de agua disponible debido a que los contenidos de agua en un caso en otro cambian. Bueno, pero acá está referido a el contenido de proteína plasmática de un recién nacido y un anciano respecto a un adulto joven de 70 kilos ideal, como siempre planteamos. Situaciones patológicas, como es una baja concentración de albúmina en sangre, lo cual hace que el fármaco disponga de menor cantidad de albúmina donde poder unirse, lo cual aumenta la fracción de fármaco libre, o puede, eso depende de la relación que haya entre cuánta es la baja de albúmina, eh, en relación a la concentración del fármaco. Eh, Puede ocurrir de que esa baja de albúmina sí produzca una disminución, un aumento de la fracción del fármaco soluble y eso va a facilitar su difusión, produciendo un aumento en el volumen de distribución. Otro caso es un caso de competencia, como por ejemplo en el caso donde hay un aumento de bilirrubina en sangre. La bilirrubina no conjugada se transporta en sangre unida a proteína y entonces, ¿qué hace? O puede que la cantidad de proteína plasmática o de albúmina sea correcta o de la proteína que la transporte la bilirrubina sea correcta, sin embargo, en los sitios donde el fármaco se podría ubicar van a estar ocupados por bilirrubina. Va a haber una competencia entre el fármaco y la bilirrubina no conjugada. Eso puede conducir a un aumento también del volumen de distribución del fármaco. Eso después también en la interacción entre fármacos también puede ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, si ponemos dos fármacos que tienen una gran cantidad, una gran afinidad de unirse a proteínas. Pero son ejemplos nada más, a veces se transforman en algunos ejemplos, algunas situaciones son reales y otras, como les dije, son teóricas o excepcionales. Pero con el desarrollo el análisis de estos factores que afectan el volumen de distribución, podemos, como ya les dije, jugar y tratar de pensar distintas situaciones para poder consolidar el concepto de volumen de distribución aparente. En esta diapositiva voy a realizar algunas consideraciones sobre el volumen de distribución que iremos haciendo aplicaciones o ampliando conceptualmente en el próximo seminario teórico o durante el desarrollo de los trabajos prácticos. Una primera eh, posicionamiento tiene que ver con, consideración mejor dicho, tiene que ver que el volumen de distribución afecta la vida media y la duración de la acción del fármaco. La vida media del fármaco, esto después lo vamos a ver, es directamente proporcional al volumen de distribución aparente. Por ejemplo, para dos fármacos con las mismas dosis diarias, el compuesto con menor volumen de distribución va a tener una vida media más corta, por lo que puede necesitar una dosis más frecuente, a veces son dosis individuales más bajas, para lograr un perfil
farmacodinámico similar al compuesto con mayor volumen de distribución. Otra consideración es que un volumen de distribución grande no indica que los medicamentos lleguen a los sitios de acción remotos y sean farmacológicamente activos. De manera similar, un volumen de distribución bajo no significa que el compuesto no alcance el sitio de acción lejano, remoto. Otra consideración es que un volumen de distribución alto y una concentración tisular total alta no se traduce necesariamente en una mejor actividad para los objetivos de la enfermedad en los tejidos. Y una última consideración que creo que puede ser interesante como concepto global está vinculado a que los transportadores, los gradientes de pH y los potenciales electroquímicos pueden afectar el volumen de distribución, pero la magnitud en que lo hace suele ser pequeña. Lo que es importante es la unión a proteínas. La unión a proteínas normalmente juega el papel dominante en la determinación del volumen de distribución. Para finalizar esta exposición vamos a tratar de fijar algunos, de integrar algunos conceptos que hemos ido desarrollando entre el primer seminario teórico y segundo seminario, el presente seminario teórico. Uno era, vamos a considerar un grupo de fármacos que son las benzodiazepinas. Son fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, después lo vamos a ir desarrollando, pueden tener distintas indicaciones como sedantes, anticonvulsivos, hipnóticos, etcétera, que actúan sobre los receptores GABA-A, favoreciendo el pasaje de cloruro. Y eso generando una hiperpolarización de la molécula, de la neurona, perdón. Bueno, eso después ya lo hemos mencionado y se va a seguir mencionando y desarrollando más profundamente en el trabajo práctico correspondiente al sistema nervioso central. Estas moléculas, las benzodiazepinas, estos compuestos químicos, tienen un núcleo químico común y tienen una serie de sustituyentes representados acá por estos R, que son sustituyentes que le otorgan a la molécula distinta polaridad. Nosotros habíamos hablado del coeficiente de partición, aceite, agua, en este caso es como se hace realmente, octanol, que es un alcohol, y un buffer de pH fisiológico, y vemos que según las sustituciones de estos residuos que marcamos, tienen distinta polaridad. O sea, van a ser desde más hidrofóbicos a menos hidrofóbicos. Bueno, ¿eso qué hace estos fármacos, esta diferente polaridad? ¿Qué podemos observar en función de lo que hemos ido estudiando hasta ahora? Una cuestión tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de absorción, la velocidad de absorción de estos fármacos. Tenemos una benzodiazepina tipo A, una benzodiazepina tipo B y vemos curvas diferentes. Evidentemente, el fármaco A, la benzodiazepina tipo A,
se absorbe más rápidamente que la B. Eso a nosotros nos puede hacer inferir que tiene que ver con esta diferencia de, de polaridad. Evidentemente también uno puede inferir que aquello si la absorción se da a través de un mecanismo de transporte por difusión simple, aquellos fármacos que son más liposolubles se van a absorber más rápidamente que los fármacos menos liposolubles. Por otro lado, es importante plantear también algo que mencionamos en la diapositiva anterior, la relación entre un parámetro que vamos a desarrollar mejor en el próximo seminario teórico, que es la vida media de eliminación, y el volumen de distribución aparente. A mayor volumen de distribución, mayor vida media de eliminación. En este caso, en esta curva donde vemos concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo, vemos dos curvas, una línea continua y otra línea guionada de alguna manera, con guiones, que son diferentes. Uno puede plantearse y decir, bueno, a ver, a igual dosis de estos fármacos, de este fármaco, con igual clearance, con igual parámetro de depuración, aquel fármaco que tiene mayor volumen de distribución, dijimos que iba a tener mayor vida media de eliminación, que es el caso de esta curva guionada. Pero no solamente va a tener una vida media más prolongada, sino que también tiene una menor concentración a tiempo cero y tiene, sin embargo, la misma área bajo la curva, o sea, la misma biodisponibilidad. Acá la idea es que ustedes relacionen vida media de eliminación con volumen de distribución. ¿La molécula cuál es más liposoluble en este caso? Bueno, cuanto más liposoluble es, suponemos o planteamos, podemos inferir de que tiene un mayor volumen de distribución. Esto lo vamos a ir consolidando, que no le genere pánico, pero la idea es marcarle el tema, que ya en sus oídos entra el tema para posteriormente en los próximos seminarios teóricos y trabajos prácticos ustedes puedan cerrarle esta relación entre vida media, volumen de distribución aparente y depuración. Bueno, hemos llegado al final de este segundo video correspondiente al módulo de farmacocinética, donde intenté definir el marco teórico del proceso de distribución. Un tema que ustedes lo irán consolidando a través de las consultas bibliográficas que realicen y de la resolución del trabajo práctico correspondiente. En la próxima presentación trataré el proceso de eliminación. Así que por ahora vamos a descansar y los veo en el próximo seminario teórico. Saludos